Vamos a pasar a nuestra primera comunicación científica que está a cargo de Nicole Arellano Muquinche. Ella es terapeuta física y deportiva. Nos va a hablar sobre gerontogimnasia en los pacientes adultos mayores ecuatorianos con Alzheimer en el primer semestre del 2021. Y ella está hablando desde Ecuador. Nuestro tema de investigación, junto con mi coautor, el doctor Álvaro Estuardo Villa, hicimos lo que es la gerontogimnasia en los pacientes adultos mayores ecuatorianos con Alzheimer en el primer semestre del 2021. Dentro del objetivo general, tenemos que es diseñar un plan de gerontogimnasia en los pacientes adultos mayores ecuatorianos con Alzheimer, restableciendo su calidad de vida en el desarrollo de las actividades diarias e instrumentales en el primer semestre del 2021. Los objetivos específicos, analizar la estadística del Ministerio de Salud Pública en los pacientes gerontológicos con Alzheimer para conocer la población que posee esta patología cognitiva en el Ecuador. Elaborar el plan piloto con actividades de gerontogimnasia para obtener la autonomía enfocada en un envejecimiento activo y saludable. Evaluar los resultados de la gerontogimnasia en la población adulto mayor ejecutado, verificando los cambios adaptativos en sus actividades diarias. Dentro de las generalidades vamos a tener el sistema nervioso, que se va a dividir en dos grandes subsistemas. El sistema nervioso central, el cual va a tener el encéfalo. Este va a estar situado en el cráneo y este va a permitir o va a comprender lo que es el cerebro, el cerebelo, el tronco del encéfalo o el encefálico. Además del sistema nervioso central, va a ser la fuente de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. La médula espinal se va a situar en el interior del canal vertebral, se va a unir al encéfalo mediante el agujero occipital del cráneo. También el encéfalo y la médula espinal van a recibir, integrar y correlacionar los distintos tipos de información sensorial. El sistema nervioso periférico va a estar formado por nervios que va a permitir que la médula y el encéfalo se unan con otras partes del cuerpo. Los nervios que se van a originar en el encéfalo se van a denominar nervios craneales y los nervios que se originan en la médula espinal se denominan nervios espinales o raquídeos. Dentro del sistema nervioso somático, este va a contener lo que son nervios sensitivos, motores y mixtos. El sistema nervioso autónomo se va a dividir en dos, que va a ser el sistema nervioso simpático, el que va a generar una respuesta ante una situación de estrés, y el sistema parasimpático, que va a controlar las funciones internas en situaciones de reposo y va en la producción de los movimientos involuntarios. El cerebro, esta es la cuna de la inteligencia, va a permitir que los seres humanos puedan hablar, leer, escribir, recordar el pasado, planear el futuro e imaginar lo que no existe. Este va a constar con la corteza cerebral, la cual va a tener la sustancia gris, la sustancia blanca y los núcleos estriados. También va a formar parte del cuerpo calloso, el cual va a permitir que los hemisferios cerebrales se dividan en izquierdo y derecho. Dentro del diencéfalo vamos a tener lo que es el tálamo. El tálamo va a desempeñar una función esencial en la conciencia, en la adquisición de nuevos conocimientos, en la activación de las actividades motoras y en el despertar. El hipotálamo va a cumplir con actividades regulares corporales, va a ser una fuente importante en la regulación de la homeostasis, permitiendo la regulación del sistema nervioso autónomo, la regulación de la temperatura, regulación en la ingesta de bebidas y alimentos, en el comportamiento, en las emociones y en el sueño. El tronco encefálico va a constar de tres partes. El mesencéfalo. El mesencéfalo va a intervenir en la regulación de la actividad muscular subconsciente, la protuberancia, que junto con el bulbo raquídeo van a intervenir en el proceso de la respiración. El bulbo raquídeo va a cumplir funciones vitales como es la respiración, los latidos cardíacos y el diámetro vascular, y funciones no vitales como el hipo, el vómito, el estornudo, la tos y la deglución. El cerebelo, va a tener una forma de mariposa, sus alas van a ser los hemisferios cerebelosos, el cuerpo el vermis, y cumple con la función del control de los movimientos. El cerebro va a presentar hemisferios cerebrales que van a cumplir ciertas funciones. El hemisferio derecho cumple con la función de la intuición, la imaginación, el sentido artístico y musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda.
El hemisferio izquierdo cumple con las funciones del razonamiento, el lenguaje hablado, escrito, la habilidad científica y numérica y el control de la mano derecha, unidos por el cuerpo calloso. Dentro de los lóbulos cerebrales, el lóbulo frontal es el encargado de la motilidad, las funciones ejecutivas y motoras del lenguaje. El lóbulo parietal es el encargado de la sensibilidad y la comprensión del lenguaje. El temporal es el encargado de la audición y la memoria. El occipital es el encargado de la visión. Dentro de las funciones de la corteza cerebral vamos a tener el área premotora. Esta área premotora va a cumplir con las actividades complejas y secuenciales, las mismas que van a permitir que, por ejemplo, colocar dentro de un sobre una carta. La área somática primaria, su función es localizar los puntos exactos donde se van a originar las sensaciones dentro de nuestro cuerpo. El área prefrontal va a permitir la regulación de los movimientos voluntarios visuales y de seguimiento, como por ejemplo leer una frase. El área de Broca va a controlar los movimientos de los músculos necesarios para poder articular los sonidos correctamente. El área de asociación auditiva permite discernir si los sonidos pertenecen a la habla, al ruido o a la música. La área auditiva primaria, esta va a identificar las características básicas del sonido, como es su ritmo y la tonalidad. Y el área de Wernicke, esta va a permitir el control del habla y el sentido emocional del lenguaje hablado, como por ejemplo el enfado y la alegría. El envejecimiento cerebral, vamos a tener que Olivia en el 2004 en su artículo Aspectos neurológicos del envejecimiento, la lucha para retrasar el deterioro cerebral, manifiesta que el cerebro va a perder peso debido a la disminución de las circunvoluciones cerebrales, a una atrofia con formación de placas neuríticas y a la alteración de los neurotransmisores a causa del envejecimiento. La plasticidad neuronal en los adultos se ve enlentecida por la falta de entrenamiento cognitivo para inducir sinapsis dendríticas. Fernández en el 2017 y otros autores en su artículo Patrones del envejecimiento consideran que el encéfalo desde el punto de vista neural es un órgano posmitótico, va a tener disminución de neuronas, lo cual es de un movimiento irreversible, y dice que a partir de los 60 años los adultos mayores en el cerebro van a ir perdiendo de 2 a 3 gramos anuales. Esta pérdida de peso va a tener una relación con la pérdida del volumen encefálico y el intracraneal. También va a haber una amplitud progresiva dentro de los surcos y las fisuras que van a revelar la atrofia cerebral. Las personas no deben tener miedo a envejecer, ya que es un proceso biológico, y deben tener la satisfacción de haber cumplido con sus metas planteadas al inicio de sus vidas. Sin embargo, no significa que por esto no puedan volverse a educar en la carrera que los apasiona, que por motivos como formar su familia se vieron frustrados. Deben aprender a vivir al límite de los años y sin pensar en el prejuicio de la sociedad. La enfermedad del Alzheimer. Etimológicamente, la palabra demencia significa pérdida del juicio de la razón. Esto va a ser un síndrome, ya que va a tener síntomas y signos. Van a seguir un patrón común, el mismo que va a ser insidioso, lento y progresivo. Las enfermedades del Alzheimer es la enfermedad más común de la demencia y ocasiona una lenta destrucción y atrofia de la corteza cerebral. Dentro de ello vamos a tener los síntomas clínicos, como es la amnesia, que es la pérdida de la memoria de los antecedentes más recientes y luego de los antecedentes más remotos. La agnosia, que es la pérdida de la facultad perceptiva para reconocer a las personas o a los objetos. La praxia, que es la debilidad de cumplir una habilidad motora aprendida anteriormente, como por ejemplo vestirse por sí solo. La afasia, la dificultad de poder llamar por el nombre a los objetos familiares, como por ejemplo la ropa. Dentro de los signos de alarma de la enfermedad del Alzheimer vamos a tener 10 puntos a valorar, y dentro de ellos tenemos la pérdida de memorias que afectan a la capacidad en el trabajo, la dificultad para realizar las tareas familiares, los problemas en el lenguaje, la pérdida de la iniciativa, la desorientación temporoespacial, la pobreza de juicio, los problemas en el pensamiento abstracto, la pérdida de las cosas o por colocar en lugares incorrectos, los cambios en el humor y en la conducta y los cambios en la personalidad. En la clasificación de las demencias, la enfermedad del Alzheimer va a presentar también lo que son síntomas neuropsiquiátricos.
Estos van a presentar las alteraciones afectivas o del estado del ánimo, una psicosis que va a estar acompañado de delirios y alucinaciones, cambios en la personalidad y trastornos de la conducta. Dentro de las enfermedades de los cuerpos de Lewy, este va a estar acompañado de la fluctuación del nivel de conciencia, alucinaciones visuales y signos motores parkinsonianos espontáneos. En la enfermedad de la demencia vascular, este va a presentar de 3 o más afectaciones cognitivas. Debido a la enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorragia, va a tener una marcha inestable con riesgo a caídas, un retardo motor generalizado, la urgencia e incontinencia urinaria. En la demencia frontotemporal, el síndrome fronto va a ser predominantemente frontal y va a presentar cambios de personalidad. Aquí se va a presentar el acúmulo de sustancias argirofilas, que significa sustancias de plata, y fue descubierto por el doctor Arnold Pick. El síndrome temporal, este va a estar acompañado de la afasia, de una agnosia visual, de una fácil distracción y un síndrome de Cooper-Bassi. Este síndrome de Cooper-Bassi va a significar la desinhibición sexual, la disminución del lenguaje, se va a volver mucho más lento y va a ser precoz. Dentro de las escalas de valoración vamos a tener 3 escalas. La escala del mini examen cognitivo o MEC va a valorar 35 puntos. Este va a estar enfocado en calificar 5 áreas cognitivas. Dentro de ellas tenemos la orientación, la fijación, la concentración y el cálculo, la memoria y el lenguaje. Su puntaje va a ser de 35 puntos y si presenta un puntaje inferior a 23 puntos, va a presentar un deterioro cognitivo. El índice de Bartel, este va a valorar las actividades de la vida diaria y va a su puntaje, si es menor, va a indicar el mayor grado de dependencia que va a poseer nuestro paciente. Y la escala de Lawton y Brody, este va a tener 6 ítems, es uno de los test más utilizados dentro de los procesos neurodegenerativos. Va a tener ciertas limitaciones, ya que como valora tareas domésticas, es considerada su aplicación o su uso es más frecuente en mujeres. Dentro de la gerontogimnasia, en Machado en el 2019 considera que en el Ecuador va a representar un 33% en la población adulta mayor en relación a otros países latinoamericanos, considerándonos el país que tenemos una población mucho más longeva y mucho más joven. La gerontogimnasia es la técnica que va a permitir que los adultos mayores generen una autoconfianza al momento de ejecutar sus actividades de la vida diaria, mejoren su biomecánica y eviten la formación de contracturas musculares y atrofia que van a complicar el cuadro diagnóstico principal. Dentro de las áreas de intervención nos enfocamos en abarcar todos los aspectos biopsicosociales, estimulando el hipocampo para ejecutar la memoria a corto plazo que genere sinapsis para guardar nuevos conocimientos. En los aspectos psíquicos, a mejorar la baja autoestima que los adultos mayores presentan al cumplimiento de sus actividades de la vida diaria, por lo que se consideran como se sienten limitados. En el aspecto social, mejorar que la sociedad no produzca un maltrato o rechazo por volver a indicar actividades que ya las indicaron en un lapso muy corto y no tener la paciencia suficiente para el autocuidado de estos pacientes. Dentro de la memoria sensorial, esta va a tener una subdivisión en la memoria icónica, que es de manera mucho más visual, esta va a ser de corta duración, y la memoria ecoica, que va a estar basada en la comprensión del lenguaje, y va a ser su duración un poco más larga. La memoria a corto plazo, esta va a tener relación con la memoria de trabajo, va a englobar el bloque fonológico que fue definido por Baddeley y Hitch en 1974 en la comprensión del lenguaje. La memoria de largo plazo, este va a abarcar la memoria episódica que está relacionada con los recuerdos, la memoria semántica que tiene que ver con el léxico de una persona y la memoria autobiográfica que según Codway en el 2005 se refiere a la percepción del yo. Dentro del protocolo de tratamiento, el objetivo es promover que el adulto mayor genere una actividad, una participación voluntaria dentro de nuestro tratamiento, mejorar la concentración, mejorar el bienestar emocional y la calidad de vida. Esto lo queremos hacer con una duración de 45 minutos diarios, aspirando que dentro de los 6 meses ellos tengan un total de 90 horas y mejoren sus actividades lúdicas, recreativas, mejoren la interrelación de las relaciones interpersonales y mejoren también la capacidad cognitiva.
el mismo que va a tener 5 minutos de calentamiento. Estos 5 minutos de calentamiento van a fomentar lo que es la homeostasis, la activación térmica de los músculos para prevenir lesiones. También vamos a fomentar lo que es la amplitud de flexibilidad y corregir posturas viciosas. Los 5 minutos de técnicas de relajación, estos van a hacer, en un paciente con Alzheimer, van a permitir la reducción del estrés, la ansiedad, mejorar la concentración y mejorar su bienestar emocional mediante respiraciones controladas y sostenidas. 30 minutos de gerontogimnasia propiamente dicha y 5 minutos de estiramiento, los mismos que por la mayor amplitud de los movimientos permitirán que mejore la circulación sanguínea y el relajamiento de los músculos luego del entrenamiento. Dentro de los ejercicios de calentamiento vamos a formar un círculo en donde va a tomar la distancia de 3 centímetros a cada lado. El fisioterapeuta se va a colocar en el centro para poder dirigir y controlar al grupo. En primera instancia vamos a pedir que levantemos los brazos. Vamos a utilizar 3 comandos de voz. La primera para levantar los brazos, la segunda para colocar nuestras manos en la cabeza para ir identificando cada parte de nuestro cuerpo y la tercera para bajar los brazos. Este procedimiento lo vamos a repetir con otras partes de nuestro cuerpo, como es el abdomen, la cintura, las rodillas y lo más cercano a la punta de los pies. Lo vamos a hacer en una posición bípeda en los pacientes que se puedan mantener de pie y en los pacientes que tengan algún dispositivo de movilidad como una silla de ruedas lo vamos a hacer de una manera sedente, o sea sentados. Dentro de las técnicas de relajación vamos a hacer estos ejercicios con los ojos cerrados. Vamos a utilizar un tono de voz alto y persuasivo para pedir al paciente que ingrese el aire por la nariz, lo mantenga dentro de su cuerpo por el lapso de 3 segundos y lo bote suavemente por su boca, ya que por el hecho de tener los ojos cerrados queremos evitar mareos o vértigos. Esto lo vamos a repetir en 3 series hasta completar los 5 minutos establecidos. Dentro de la gerontogimnasia, en el desenvolvimiento de los ejercicios propiamente dichos, vamos a establecer todos los movimientos articulares que puede generar nuestro cuerpo, como la flexión, la extensión, la aducción, la abducción, rotación interna y rotación externa. Al inicio lo vamos a realizar con el paciente sin ningún tipo de cargo o peso hasta que se vaya adaptando al ejercicio. Después vamos a utilizar lo que son pesas, ligas de resistencia. También vamos a utilizar los ejercicios isométricos para generar un fortalecimiento muscular, evitar que se forme lo que es el aumento de masa corporal grasa, que van a limitar los movimientos articulares con normalidad, proporcionar ejercicios de equilibrio y propiocepción para generar y disminuir el riesgo a caídas y también fomentar el fortalecimiento muscular y que no se formen atrofias o contracturas musculares o acortamientos. También dentro de los ejercicios de memoria vamos a trabajar ejercicios para trabajar la memoria de trabajo. Este ejercicio, por ejemplo, en la lámina que utilizamos, vamos a trabajar lo que es la memoria visual y también lo que tiene que ver con la memoria en sí. Para ir recordando los objetos que teníamos, este ejercicio es para la memoria semántica y también vamos a trabajar el área del lenguaje, memorizando el léxico de la persona. Este ejercicio tiene que ver con la orientación temporoespacial para ir identificando las características de un grupo e ir ordenando de acuerdo a los colores y siguiendo instrucciones como ubicar a la derecha, ubicar a la izquierda, arriba, abajo, clasifique los colores por su mismo nombre o por alguna característica esencial. Y este último ejercicio, está basado en lo que tiene que ver con la atención, para focalizar la atención e ir identificando a qué grupo pertenece cada pareja, si pertenecen a los vegetales, si son frutas, si son colores, los identificando así para ir mejorando la capacidad de atención en nuestro paciente con Alzheimer. Y por último tenemos los ejercicios de estiramiento que no son menos importantes. Estos los vamos a realizar en una posición de cúbito supina, es decir, boca arriba. Lo vamos a hacer de manera para poder flexionar una rodilla más cerca del pecho, una a la vez, después la vamos a juntar las dos. Vamos a sentir cómo se elongan nuestros músculos para evitar acortamientos musculares. Después, en una posición sedente, vamos a pedir al paciente que intente tocar la punta de sus pies para estirar y elongar los músculos del tronco.
Y en una posición bípeda vamos a hacer una circunducción de cadera, es decir, movimientos circulares. Vamos a también hacer una rotación de troncos para elongar los músculos oblicuos abdominales y vamos a hacer una inclinación de cabeza bilateral a cada hombro opuesto. Por último, vamos a poner a intentar mirar hacia arriba. Y lo vamos a hacer en 3 posiciones. La primera es despegando la barbilla de nuestro esternón, colocando la barbilla en una posición neutra y haciendo una extensión completa de cabeza. Para volver a la posición normal, vamos a mirar al frente, vamos a flexionar la barbilla ligeramente y vamos a flexionar completamente la barbilla hasta tocar el esternón. Esto lo vamos a realizar con movimientos suaves para evitar el desvanecimiento de nuestro paciente. Debemos saber y entender que saber envejecer es la obra maestra de la vida y una de las cosas más dificilísimas en el arte dificilísimo de la vida. Henry Federer. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicole. Vamos a pasar con las consultas. Nicolás. Felicito por tu ponencia. Muchas gracias. A mí me gustaría saber, no sé si lo mencionaste, pero si había un grupo control y uno experimental. Y también quería saber si el tratamiento, o sea, antes de aplicar el tratamiento, se valoró alguna mejora cognitiva con el instrumento que mencionaste, que era de la valoración de la vida diaria, si esto se aplicó antes, durante y después. Eso me gustaría saber. Ya, listo. En cuestión de la preparación en sí de nuestro artículo, ahorita en sí es un plan piloto, o sea, todavía no está ejecutado. Lo que aspiramos es que con todo lo que se planteó dentro del protocolo de tratamiento funcione. De ahí, a ciencia cierta, nosotros antes de ejecutar cualquier tipo de ejercicio, tenemos que hacer una valoración tanto postural, tanto de exámenes neurogenéricos como mediante un TAC para ver en qué grado de alteración estamos del Alzheimer. Como vemos, del Alzheimer tenemos 3 etapas, la inicial, la moderada y la que ya es casi la terminal, en la que ya no se puede hacer nada con un paciente. En sí, el protocolo está establecido para mejorar la calidad de vida, generar una independencia tanto del familiar como del cuidador y evitar el maltrato tanto que tiene esta población que es vulnerable. Sí. Hola, Nicole. Muchas gracias por tu presentación. Mira, mi pregunta va más enfocada sobre los criterios de inclusión para poder implementar este programa. Por ejemplo, son adultos mayores. Entonces, se sabe que gran parte de la población, por estos hábitos de vida no saludables, llegan usualmente con otras enfermedades preexistentes, hipertensión, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2. Entonces, no sé si lo mencionaste, pero ¿existe algún criterio de exclusión y exclusión para poder seguir este programa? Para evitar alguna complicación en base al entrenamiento que puedan tener estos adultos mayores al programa. No, dentro del programa sí se toma en cuenta eso, pero el tipo de exclusión se tomaría en cuenta para el momento de ejecutar los ejercicios, porque como sabemos hay pacientes que sufren de artritis, entonces si sufres de artritis no te puedo mandar a hacer ejercicios de alto impacto. Deberíamos hacer unos ejercicios de baja densidad y por un tiempo menos. Entonces ahí tendremos que ir viendo la cuestión de la clasificación, pero de ahí para que pertenezcan dentro del programa el único enfoque en sí es que tengan tengan la patología de la demencia, como es del Alzheimer, y de ahí en sí ya dentro de la valoración ahí se podría hacer dentro para establecer un protocolo de tratamiento en sí, pero de ahí no tenemos ningún tipo de exclusión así que porque tiene hipertensión pero no tiene Alzheimer, entonces no entra dentro de nuestro programa de intervención. Gracias, Nicole. Queremos dar las gracias, Nicole, por tu exposición, ¿cierto?, sobre el trabajo que realizaste con adultos mayores. Muchísimas gracias a ustedes.